Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva de este martes 12 de julio del año 2016. Vamos saludando entonces a Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días. Jaime Yafé, ¿qué tal? Hola. Federico Irazábal. Buen día. Y a distancia, desde Santiago de Chile, Fernando Rosenblatt. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos abriendo una mesa que es de análisis político. El primer punto de nuestra agenda remite a lo que charlábamos hoy más temprano en la entrevista central. La elección interna del Frente Amplio que se viene. El diputado del MPP Alejandro Sánchez y el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia Javier Miranda, que cuenta con el apoyo del Frente Liber Sereñi y el Partido Socialista, asoman como favoritos para quedarse con el cargo de presidente del Frente Amplio el próximo 24 de julio. Por arriba de los otros dos nombres, el vicecanciller Roberto Conde, respaldado por el Partido Comunista, y el exministro de Defensa José Bayardi, que tiene el apoyo de la vertiente artiguista. En general, los cuatro candidatos, que acordaron llevar adelante una campaña en tono de unidad, han sido críticos con la situación que pasa el Frente Amplio, su forma de resolver las diferencias internas y la relación que mantiene con el gobierno. En las últimas semanas, además, han hecho énfasis en captar a parte del electorado frente amplista enojado o desencantado con algunas decisiones del gobierno. Por ejemplo, el ajuste fiscal que se plasma en el proyecto de rendición de cuentas. Recordemos la instancia anterior, la del año 2012 de elecciones internas, cuando quedó designada la senadora socialista Mónica Xavier como presidenta. Bueno, en aquel momento votaron 170.000 frente amplistas. ¿Se alcanzará o no esa participación? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo vienen viendo este proceso? ¿Frío, caliente, tibio? Tibio y hasta afectado por la humedad, te diría. Es un proceso que es más largo de lo que inicialmente se pensaba, se fue postergando, por las inundaciones, por el tema de Dolores, no se encontraba el momento, lo discutimos incluso en mesas previas, ¿no? Porque no podía coincidir con la Copa América, no podía coincidir con las vacaciones de julio. De todos modos, el momento no parece el más adecuado. ¿Había algún momento adecuado este año? Digamos, ni climatológicamente ni en el contexto político, ¿no? Es difícil, los temas que están en la agenda son otros, las prioridades del gobierno son otras, las preocupaciones de la gente son otras, y entonces luce como forzada esta campaña. Incluso se los percibe a veces a los propios candidatos como una situación hasta incómoda. Entonces es muy difícil que eso transmita en una elección que de por sí, incluso con un contexto favorable, siempre es difícil. Jaime. Sí, el clima de la campaña política dentro del Frente Amplio se parece mucho al clima ambiental, digamos. No se percibe un momento, un ambiente de agitación. Básicamente yo diría que los involucrados o aquellos que están convocados a votar, que son los ciudadanos que pertenecen o se identifican fuertemente con el Frente Amplio, no perciben que haya nada demasiado importante en disputa. Porque yo creo que la explicación que va por el lado del enojo en realidad no es una explicación directa de que haya bajo interés en participar, porque al revés, si hubiera muchos enojados y pudieran identificarse de alguna manera con alguien que expresara ese descontento, eso sería un incentivo para ir a votar. Más bien me parece que no se percibe, los convocados no perciben que haya nada demasiado importante en disputa. Creo que es una situación... O es que no hay candidato para representar a ese descontento. Bien, esa es una muy buena hipótesis. Quizás ninguno de los cuatro candidatos se ha puesto, digamos, en ese lugar. Lo que pasa es que además, discúlpame que te interrumpa de vuelta, porque lo charlábamos en la entrevista con Bayardi, ¿se puede hablar de un descontento entre los frente amplistas o es que hay una variedad de insatisfacciones, ¿no?, que a su vez tienen que ver con distintos sectores o posicionamientos dentro del frente? Sí, está muy bien. Probablemente hay distintos motivos para estar desconformes. Digamos, el partido de gobierno carga con el desgaste que todo partido que está en el gobierno por un periodo prolongado tiene. Pero en este caso, a mí lo que me parece que lo que impregna todo acá, el descontento básicamente es la situación económica. Digamos, más que, yo digo,
no sé, realmente esto no se ha medido y es muy difícil medirlo, pero el impacto de las medidas fiscales es muy difícil de aislarlo del contexto económico. Más bien lo que hay es una percepción de que el país ingresa en una fase de dificultades, y eso es lo que termina generando. Digamos, el descontento del Frente Amplista no es distinto al descontento o la decepción del común de la ciudadanía, que percibe que el país está finalizando un ciclo de expansión económica y entrando en un periodo de dificultades. Federico. Sí, creo que esta elección del Frente no encanta a nadie, ¿no? Yo, cuando hablábamos del tema la otra vez, nos preguntábamos, ¿no?, ¿a quién le importan las elecciones del Frente Amplio? En definitiva, si es a los votantes del núcleo duro, si es a los ciudadanos en general, si es a un círculo todavía más restringido. Creo que no han logrado captar la atención del público en general, y que además eso tiene que ver con varios factores, ¿no? El tema de los candidatos, de las figuras que en este caso pugnan por la presidencia del Frente Amplio, difiere bastante del panorama que teníamos en la elección anterior de 2012, donde de alguna manera había referentes sectoriales claramente identificados, ¿no? Estaba Enrique Rubio, estaba Ernesto Agassi, estaba Mónica Xavier. Hoy tenemos figuras de, digamos, una posición tal vez de un escalón un poquito más abajo en lo que es la jerarquía política de cada uno de sus sectores. Tenemos también un tono de campaña que no ayuda en nada, ¿no? Los candidatos hacen los actos juntos, van a todos lados juntos, se abrazan, manifiestan que no hay diferencias sustanciales entre ellos. Hacen actividades por separado también, ¿eh? También, pero los actos en el interior, sobre todo, comparecen bastante juntos. Es cierto que hacen actos en el interior, y quería referirme también un poco a un cierto diferencial, pero de alguna manera como que no hay nada que haga ver que esto vaya a cambiar. Incluso la propia estructura del Frente tiene una composición que a veces opaca el rol de la presidencia del Frente. Está la mesa política, está el plenario, que muchas veces toman decisiones, algunas de ellas cuestionadas por los 4 candidatos frente amplistas, como por ejemplo el respaldo que se dio al vicepresidente Sendik en torno al episodio de su licenciatura o no, que son cuestionadas por los eventuales presidenciables del Frente Amplio, pero que en definitiva después, cuando tienen que resolver o lo que sea, otros ámbitos son donde se toman las decisiones. Tal vez el episodio de Mónica Xavier, de su salida un poco turbulenta, esta acefalía que hay en la presidencia del Frente. Es que esa es una de las razones por las cuales el Frente no puede seguir demorando la elección, porque claro, ¿cuánto tiempo va ya que no hay un presidente formal, ¿no? Está esta estructura provisoria que se armó? También creo que es difícil para el Frente, estando en el gobierno, darle brillo a la presidencia del Frente. Es decir, se confunde un poco el rol a veces entre el partido y el partido de gobierno y el gobierno. Viejo problema de los partidos de gobierno, ¿no? Exacto. Y sin embargo, hay cosas muy importantes en disputa. O sea, yo creo que acá el problema es que la gente no percibe que haya algo importante a decidir, y sin embargo, no tanto la presidencia del Frente, sobre todo la composición del plenario nacional es clave, porque define nada menos que la correlación de fuerzas en uno de los principales ámbitos de interlocución con el gobierno. Sí, luego. Aclaremos eso, porque incluso la prensa, para simplificar, habla de la elección de presidente del Frente Amplio, pero se elige bastante más que eso, ¿no? Se elige el plenario nacional con sus delegados sectoriales y de las bases, se elige a los presidentes de las departamentales y se elige a los integrantes de los plenarios departamentales, también con sus 2 variantes, ¿no? Los sectoriales y los de las bases. Y por eso es que hay tantas listas, ¿no? Sí, y todo eso después es decisivo en la dinámica de relaciones entre el Frente Amplio como partido de gobierno y el elenco de gobierno. Fernando Rosenblatt, desde Chile, tú estás siguiendo muy de cerca todo este asunto de la interna del Frente. ¿Por dónde vas a partir de estas consideraciones que ya escuchaste? Sí, comparto algunas de las cosas que se fueron señalando, otras no tanto. O sea, yo creo que tenemos que poner... El programa lo invita, digamos, tenemos que poner un poco también la elección interna del Frente Amplio en perspectiva, digamos. Que estemos hablando de la posibilidad, de la eventualidad de que se repita una votación de 170.000 personas en la elección, ya fue inédito en el año 2012 para el contexto de Latinoamérica y lo volvería a hacer, digamos. Por ejemplo, en elecciones internas de la Democracia Cristiana o del Partido Socialista de Chile no votan más de, juntos, 50.000 personas. O sea, aún si votaran 50.000 personas, que en Uruguay sería visto como un fracaso en la elección interna del Frente Amplio, sería una votación similar a la de 2 partidos de un país significativamente más grande que el Uruguay. Eso por un lado, ¿sí?
Por otro lado, indudablemente el Frente Amplio está atravesando por un momento desafiante en el sentido de que se enfrenta a estar en el gobierno ya hace bastante tiempo y en un contexto diferente al que se le presentó en la última década, ¿verdad? Como decía Jaime, termina o estaría terminando un ciclo de expansión y ahora se enfrenta a una coyuntura económica un tanto difícil. Y yo creo que justamente en ese contexto, tener una organización partidaria activa, tener una organización partidaria, entre comillas, que moleste al gobierno, tener una organización partidaria que sea escuchada por el gobierno y con muchas divergencias de opinión, es sano para la reproducción de esta organización partidaria en el contexto de crisis, ¿sí? Eso está ampliamente estudiado y gran parte de lo que vemos como crisis de los partidos políticos en América Latina y en Europa, en realidad tiene que ver justamente con el proceso de que llamativamente algunos líderes del Frente Amplio están llamando, y es a consolidar una especie de estructura partidaria diferente a la que tiene el Frente Amplio hoy en día, a reforzar, si se quiere, el aspecto coalicional del Frente Amplio, ¿no? Y reducir el aspecto movimiento o partido político del Frente Amplio. Creo que eso es gran parte de la enfermedad de los partidos políticos de América Latina y Europa. Yo creo que ahí está la trampa, digamos. Caer en la tentación de tener un partido político más, si se quiere, flexible, si se quiere, más con mayor autonomía de sus líderes. Esa es la trampa de los partidos políticos en la que han caído en Europa, en América Latina. Ahí está la crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Cuando uno deja de lado a su militancia, claro, es difícil tener una agenda de gobierno y escuchar o dar explicaciones a la militancia, pero ese ejercicio es el que construye confianza. Ajá. ¿Cómo vieron esta observación de Fernando? Sí, yo comparto, porque además se deja entrever en alguna de las manifestaciones públicas de los candidatos, en particular Bayardi esta mañana charlando contigo lo decía, de esa preocupación por ajustar a la interna la cosa orgánica, ¿no? Bueno, se discute adentro y después se discute afuera, ¿sí? Eso de minimizar las diferencias y cómo ellas se comunican al exterior, que es una empresa muy difícil, si no imposible, ¿no? Pero se trasluce esa preocupación. Y desde el punto de vista de qué pasa con los ciudadanos, bueno, hablábamos, los ciudadanos descontentos capaz que no tienen un candidato que los motive, pero esa no es la única salida, digamos, no es la única alternativa que tienen los ciudadanos descontentos ante la política, en este caso ante una situación de elección. La otra salida, que probablemente es la más cómoda y que seguramente va a ser más frecuente, es el retirarse directamente, ¿sí? El que está desconforme con la situación puede o retirarse o participar para intentar cambiar la situación. Y las características de esos dos tipos de electorado son muy diferentes. Y el contexto actual me parece que resulta mucho más atractivo para que encontremos más de estos que se retiran. Que es justamente, me parece, lo que quiere combatir en algún sentido esta campaña de contacto de llámeme si usted está desconforme, que vamos a charlar y nos reunimos a tomar mate. Esa es la que ha llevado adelante Alejandro Sánchez, ¿no? Pero también se ha dejado entrever Sí, en los demás. Sánchez la ha hecho más explícita. La ha hecho más incluso explícita. con avisos, etcétera, pasando un teléfono para que ¿qué se comunicaran con él, ¿no? Si hacemos un seguimiento de lo que ha sido esta campaña del Frente, quien me parece que empezó con esta idea de una autocrítica fuerte fue Miranda, y eso lo retomaron todos los candidatos, que seguramente ha sido acordado. Pero esto cambia la estrategia, si se quiere, de comunicación del MPP. Hay un cambio en esa postura de soberbia que en algún momento se veía cuando Mujica o los candidatos más afines a Mujica, digamos, las figuras más cercanas a Mujica estaban al frente. Esto es decir, bueno, hay algo que estamos haciendo mal porque estamos perdiendo la sintonía con el elector. Y esto me parece que es un cambio interesante. No sé qué consecuencias pueda tener, pero es de tomar nota. Ajá. Sí. Yo pienso que hay algo un poco extraño en esta campaña electoral interna del Frente Amplio, y es que en verdad el eje de corte, digamos, que se ha ido instalando últimamente, de darle lugar a los descontentos. Supuestamente hay otros que no estarían descontentos, entonces, porque si no, no hay nada en juego. Si solo se trata de darle voz a los descontentos, no habría contentos. En realidad es un eje que no reproduce la verdadera alternativa de corrientes que hay, de discusiones que hay dentro del gobierno, dentro del propio partido de gobierno, que es cómo pararse frente a la perspectiva económica de estancamiento que se avecina, ¿no? Ahí sabemos que en torno a la cuestión presupuestal ha habido, y de esta última rendición de cuentas, ha habido
un eje de corte que pasa por la discusión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Jugamos a la chica o jugamos a la expansión? Básicamente, la campaña electoral interna del Frente no está representando esas dos formas de ver el problema. Entonces, quizás también allí hay un problema, es decir, que en el sentido de que no hay una polarización clara de alternativas, digamos, entre las candidaturas que se ofrecen, y eso... en todo caso, la discusión pasa por otro lado, que no es las que ha tenido el gobierno que enfrentar últimamente, y yo creo que esto desorienta un poco también a los potenciales votantes. O sea, en definitiva, ¿de qué estamos discutiendo? Puede ser la pregunta que mucha gente se haga. Es decir, ¿qué cambia que vote a uno o a otro si no están discutiendo los asuntos que realmente han sido ejes centrales en los debates del gobierno? Está buena la pregunta, ¿no? ¿A quiénes representan estos candidatos? Falta un eje discursivo en la campaña general, ¿no? Y eso es justamente, o está de alguna manera exacerbado o fogoneado por la presencia del Frente en el gobierno. Es decir, si otro partido estuviera al frente del gobierno, hacer campaña para las autoridades del partido de oposición pegándole al gobierno es muy fácil. Ahora, hubo algunos intentos o algunos sectores que intentaron marcar alguna diferencia con el oficialismo. Recuerdo en los materiales que nos mandaron alguna referencia a algún sector del interior que estaba representando de alguna manera la candidatura de Conde, que se quejó por el aumento de los 200 pesos a los jubilados, y salió el subsecretario de Economía muy fuerte en Twitter a trancar, a hablar de que eso no era éticamente bueno para el Frente Amplista, etcétera. ¿Me permitís una comparación con la campaña electoral? Justamente, yo creo que... ¿dónde residió el éxito de la candidatura de Mónica Xavier en la elección anterior? Que en un gobierno donde el mujiquismo tenía, digamos, la conducción, Agassi representaba que el Frente se pegara totalmente a la línea principal del gobierno, y surgió una candidatura alternativa que expresaba, bueno, otro equilibrio de fuerzas. Creo que en este caso eso no se da, no hay, digamos, esa alternativa tan clara, y eso es lo que en buena parte está generando desinterés. Tiene que ver con el antecedente que había tenido el mujiquismo como sector de alguna manera hegemónico o predominante en las elecciones anteriores. Ahora el mujiquismo está en baja. Esta instancia le viene bien al MPP para reposicionarse dentro del Frente como una opción de fuerza, después del fracaso electoral de Lucía Toponansky en Montevideo, después de algunos cuestionamientos a partir del gobierno de Mujica, como que un triunfo de Sánchez de alguna manera pondría al MPP de vuelta con cierto margen de control y de poder, al menos en la estructura interna, y la posibilidad de fijar algunos temas en la discusión política. No solo eso, ¿no? Me da la impresión de que si Alejandro Sánchez efectivamente fuera electo presidente, el MPP como que se regeneraría, ¿no? Porque el nombre del Pata Sánchez... El Pacha Sánchez, es una renovación. Es más abierto, ¿no? Es mucho más flexible, convoca más allá del propio MPP, ¿no? Es verdad, comunicacionalmente... Y además es más joven, notoriamente más joven que los dirigentes famosos, los más conocidos. Comunicacionalmente, justamente la candidatura del Pacha Sánchez está justamente apelando a referentes fuera del Frente Amplio para organizar algunos ciclos de discusión sobre algunos temas. Es decir, mientras Miranda se dirige capaz que más al núcleo de Frente Amplistas y de desencantados, y entonces se juntan a tomar el café con Miranda en distintos bares de Montevideo y hacen reuniones, son como más adentro. Sánchez trata de mostrar una apertura o un diálogo con referentes de fuera del Frente. Incluso además al propio Sánchez, a pesar de que ya ha anunciado que va a renunciar a la banca en el Parlamento de ser electo presidente del Frente Amplio, también lo posiciona y le permite mantener cierta visibilidad o mantener cierta atención que había ganado ya con su presidencia al frente de la Cámara de Representantes, y lo posiciona como un interesante candidato tal vez a disputar alguno de los puestos que estén en la próxima elección. Se me ocurre una candidatura a la Intendencia de Montevideo si Daniel Martínez resolviera ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Fernando, volvemos contigo. Sí, creo que también, más allá de poder identificar cómo se relaciona lo que está sucediendo en la campaña del Frente Amplio con el gobierno, también hay que tomar en cuenta que se están discutiendo, y ya hace algunos años, bastantes cosas relativas a la organización. Yo entiendo que esto quizás no sea atractivo para el elector general del uruguayo, digamos, pero esta es una elección interna del Frente Amplio. Y creo que está bien incluso que muchas de las discusiones estén asociadas a lo que pasa dentro de la organización, dentro del partido, ¿verdad? En el discurso de muchos de los candidatos se ve posiciones
un tanto diferentes respecto de qué hacer, respecto de cómo procesar la estructura organizacional en los tiempos que corren, ¿verdad? Un desafío que el Frente Amplio viene lidiando y viene discutiendo hace ya tiempo. Tenemos líderes que plantean como decía en mi intervención anterior, una mayor flexibilización de la estructura y una mayor correlación entre el resultado electoral y las representaciones en los órganos de decisión del Frente Amplio, y otros líderes que plantean la importancia de revitalizar las bases. Yo creo que ese debate es muy interesante y también es muy sano para el Frente Amplio, ¿verdad? Digamos, yo creo, una posición personal, digamos, yo sí creo que no estoy de acuerdo con aquellos que plantean que el problema del Frente Amplio es de la representación de sus bases y de su escaso carácter democrático. Son lugares abiertos, hay 4.000, 5.000 personas trabajando semanalmente de manera voluntaria en todo el territorio. Por lo tanto, digamos, yo en eso no veo gran inconveniente. Veo inconveniente sí en cómo los sectores trabajan dentro de la estructura del Frente Amplio. Quizás eso sí sea una tensión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que ves como inconveniente de esa forma de trabajo de los sectores en la estructura del Frente Amplio? Claro, que uno ve muchas veces, o escucha muchas veces a los líderes sectoriales quejándose respecto de cómo funciona la estructura del Frente Amplio. Y uno se pregunta, digamos, cómo opera en realidad la relación entre sectores y las bases del Frente Amplio desde el lado de los sectores, ¿verdad? O sea, cómo intervienen los sectores dentro del Frente Amplio, qué tanto hacen los sectores dentro del Frente Amplio. Todas estas discusiones que quizás para hacia afuera del Frente Amplio son un poco extrañas, digamos. Son discusiones súper interesantes que hace años se vienen procesando dentro del partido, y creo que es muy sano que se estén debatiendo estas cosas hoy en día. Claro, está ajeno de la discusión respecto de la agenda de gobierno que planteaban antes Jaime, por ejemplo, y es así, digamos, ¿no? Pero también hay discusiones respecto de la organización que me parece que son sanas. Son sanas. Ahora, ¿van a conducir a algo? Porque ¿cuánto tiempo hace que el Frente Amplio especula, polemiza internamente sobre cambios que hay que hacerle a su estructura, ¿no? No parece que vayan a conducir a ningún cambio, porque es como que desde la última reforma estatutaria que se dio el Frente Amplio, que ya tiene más de 20 años, se llegó a un punto de equilibrio en el cual ninguno de los jugadores se arriesga a mover una pieza, porque probablemente el riesgo de incurrir en costos sea mayor que el de los beneficios esperados. Pero es cierto que es una discusión que cada tanto emerge. Está todo el tiempo, cada tanto no, está todo el tiempo latente, aparece en comentarios. No es central en esta campaña, ¿no? No es central en esta campaña. Por ejemplo, esto que plantea Fernando de cómo se combina el peso de los sectores políticos con el de las bases en la estructura del frente, y cómo eso termina generando una estructura de representación política que muchas veces no coincide con los pesos relativos que los propios sectores tienen en otros niveles de competencia, como la elección primaria o la elección Hablemos nacional. Claramente. Lo que termina pasando es que en la representación de las bases se meten, operan y logran una presencia quizás desmesurada algunos sectores políticos, ¿no? Los que tienen más capacidad los que tienen una estructura militante más aceitada y mejor distribuida en el territorio nacional, logran que los representantes de las bases terminen siendo en realidad un complemento de su propia representación sectorial, lo cual termina siendo que tienen dentro del Frente Amplio más poder que el que tienen en el electorado general del Frente Amplio. Perdón, Jaime, pero más allá de, digamos, del gusto ideológico que genere cada uno de estos sectores metiéndose desde las bases, yo creo que en todo caso habla bien de su capacidad organizacional, ¿verdad? Y es lo que deberían hacer todos los sectores para mantener vivo, activo el partido en periodos interelectorales, que es el desafío más grande de un partido político. En las elecciones es muy fácil activarse políticamente, el desafío está qué pasa en los 5 años en el medio, ¿verdad? Sí, sí, yo estaba pensando sobre todo, ¿por qué esto siempre es tema de conversación en el Frente Amplio y de resquemores? Porque, digamos, termina generando distorsiones, digamos, ¿no? Hay digamos, distintas distribuciones de fuerzas según el nivel de competencia en el cual los sectores del Frente Amplio diriman sus pleitos. Entonces, capaz que hay que recordar un poco cómo se originó en el Frente Amplio esto de tener un sistema de doble conformación de sus órganos directivos. ¿Por qué esto de que por un lado están los sectores y por otro lado están las bases? Era porque
en la génesis del Frente Amplio, las bases solían estar integradas mayoritariamente por personas que no pertenecían a ninguno de los grupos políticos fundadores. Eran independientes de eso que era un movimiento, el movimiento Frente Amplista. Entonces, eso es lo que, digamos, se arrastra esa lógica de funcionamiento que, digamos, ya no representa esa realidad, ¿no? Hoy en día las bases están muy esmirriadas y en ellas el peso de militantes de los propios sectores es mucho más importante que el de lo que en el pasado fue el de aquella figura del independiente. Dice un oyente cuyo celular termina en 480. La última reforma de estatutos del Frente Amplio se hizo en 2011. Allí, por ejemplo, se decidió que la elección del presidente se desarrollara de manera abierta, que es justamente lo que va a ocurrir ahora. La anterior reforma en 2006, cuando se integró el Encuentro Progresista y la nueva mayoría al Frente Amplio. O sea que decir que la última reforma fue hace 20 años es un error, señala el oyente. Jaime. Muy bien, creo que soy el aludido. Yo estaba pensando en la reforma estatutaria del año 93, que fue cuando se estableció esta forma de distribución de los cargos y de elección de los cargos en el plenario nacional, pero bueno, tiene toda la razón el oyente en señalar que hubo reformas puntuales posteriores. Ahí está. Algunas de ellas muy importantes, ciertamente.